Bien, muy buenos días para los que inician con esta ponencia, para los que se quedaron, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Tenemos en esta segunda ponencia de nuestro cuarto día de congreso, chicos, cuarto día ya, a la máster en terapias holísticas, Libet Sacramento, que hoy nos va a estar hablando del duelo en el abordaje con flores de Bach. Así que, Libet, todo suyo. Muchísimas gracias, buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, como dijo Mara, ustedes se preguntarán qué tienen que ver las flores de Bach en un tratamiento de duelo, pérdida y tanatología. Pues bien, como hemos escuchado en otras ponencias de otros profesionales, hay que abrir la cabeza y abrirse a infinitas posibilidades, entendiendo que más allá que somos un cuerpo físico, también hay un alma y hay energía y hay montones de cuestiones. Para esto, la terapia floral es un instrumento esencial para la aplicación de las flores. ¿De qué se sirve el terapeuta? Para acompañar los procesos de evolución, aprendizaje y crecimiento personal del paciente, respetando el legado ejercido por su creador Edward Bach hace más de 70 años. De pequeño, él era muy intuitivo, era muy sensible al sufrimiento ajeno, al propio, y no solamente lo hacía desde el ver el sufrimiento humano, sino desde ver el sufrimiento de las plantas y el también de los animales. Tuvo esta inquietud de convertirse en médico desde muy pequeño. Si bien fue médico, entendió que la medicina común no abordaba por completo toda la necesidad de una persona, ¿no? Primero siempre fue guiado por su intuición, cosa que estamos hablando o estamos metiendo en este congreso maravilloso, esto que venimos hablando unos cuantos, de la energía, de la intuición, de irnos para adentro y demás, y después él actuaba por comprobación. Quiere decir que no es porque se le ocurrió y nada más, sino que él tenía una intuición de dejarse guiar por distintas situaciones y después comprobaba esos métodos o esas teorías que él tenía sobre cómo era el utilizar plantas para utilizarlas en la salud de un paciente. Y él decía, una de sus teorías fue que combatir la enfermedad en sus causas no estaba solamente en sus efectos. Para Bach, el postulado de Hipócrates de primero no hacer daño fue el motor, porque él pensaba y sentía que muchas de las terapias convencionales eran invasivas. ¿Qué me refiero? No solamente a pincharnos con agujas y todo ese tipo de cosas. Entonces él prefería el no dolor bajo ningún punto de vista. Entonces eso fue el motor de la acción médica, que él siendo médico se especializó en estudiar las plantas, sus componentes y sus beneficios. Dentro de sus obras nos relata la principal razón del fracaso de la ciencia médica moderna es que se trata los resultados pero no la causa. Y cita, la enfermedad es una lección a aprender. Esto nos habla de su capacidad de ver al ser humano no solamente como un cuerpo físico, sino con un alma, un espíritu y demás, ¿verdad? Y dice, la enfermedad es solo un aviso de que se sirve nuestra alma para mostrarnos nuestros errores. No es un castigo. Las esencias florales en sí mismas no son tóxicas, no tienen contraindicaciones, no son adictivas porque precisamente son naturales. Y se recomiendan especialmente para todo tipo de patologías crónicas, transitorias, que pueden estar produciendo disturbios en la personalidad del paciente. A saber, en su cuerpo físico, dolores generalizados, contracturas, nerviosismo, obesidad, enfermedades reumáticas, gastritis, úlceras, problemas circulatorios, trastornos digestivos, insomnio, migraña, anorexia, bulimia y muchos más. Y en su cuerpo emocional, miedos, pánico, depresión, nostalgia, inseguridad, indecisión, impaciencia, celos, ira, rencor,
culpa, desesperanza, falta de interés, falta de voluntad, soledad, duelo, pérdidas, agresiones, estrés, autoestima y mucho más. Él desarrolló la teoría en la que se señalaba que los problemas emocionales no son la causa de la dolencia física, y utilizó 38 flores para crear una terapia floral o terapia alternativa, que entre comillas, la Organización Mundial de la Salud en 1976 la incorpora como programa sobre métodos naturales de salud, ¿sí? Que se encuentran las flores de Bach, precisamente porque estas están clasificadas como un método de salud inocuo y preventivo dentro de las terapias individuales, ¿sí? Una de las ventajas de este tipo de terapias es que posee remedios naturales, como dije antes, no tienen efectos secundarios ni contraindicaciones y pueden brindarse a cualquier persona, recién nacidos, embarazadas, animales y plantas. Estas sustancias contienen ciertas cualidades energéticas. Con esto vuelvo a mencionar que muchos en estas ponencias hemos hablado de la energía, del espíritu, de una completud del ser, no solamente la parte física, ¿no? Y lo que hacen es ayudar a equilibrar el cuerpo del paciente. La toma de dichas gotas es de la siguiente manera: son 4 gotas debajo de la lengua, unas 4 veces al día. O también se puede tomar en un vaso de agua, poner 1 a 3 gotas en un vaso de agua mineralizada, taparlo, dejarlo reposar y tomarlo a pequeños sorbos. Las clasificaciones de las flores están conformadas por estas 38 tipos de flores que, según sus propiedades terapéuticas, incluyen 12 esencias, perdón porque estoy media trabada porque me molesta mucho la garganta, llamadas curadoras, que son las primeras 19, después tenemos unas flores y unas 7 que son ayudantes. También hay una clasificación que se divide en 7 grupos. Grupo formado con relación a las emociones. El grupo 1 está destinado para combatir el temor, el grupo 2 la incertidumbre, el grupo 3 la falta de interés en el presente, el 4 la falta de la soledad, el 5 la hipersensibilidad, el 6 la desesperación, el 7 el exceso de preocupación. También existe un preparado de primeros auxilios que se toma en situaciones de emergencia y se llama remedio de rescate, el cual tiene una combinación de esencias florales y es el único remedio del sistema que puede ser tomado por cualquier persona. Quiero decir, estamos hablando de situaciones desbordantes. Es eficaz, es útil para angustias profundas y crisis nerviosas, ¿sí? También tienen una aplicación directa sobre aspectos relacionados con problemas de aprendizaje, faltas de memoria, falta de concentración, desvalorización personal, dispersión, etc. La conformación del sistema floral de estas 38 flores provienen de las plantas, arbustos y árboles, beneficiando la salud de quienes padecen patologías físicas, mentales o emocionales. Las flores no se indican por caracteres positivos que uno desearía tener, sino por síntomas negativos que uno quiere que desaparezcan. Algunas personas tendrán aspectos emocionales en desequilibrio, otros tendrán diferentes maneras de expresarlo, otros podrán encubrirlos hasta que explote, pero en todas y cada una le va a corresponder una flor que lo va a ayudar en este tratamiento de sanación personal. En estos remedios hay 3 flores que no provienen de flores silvestres, que son la oliva, el bañ, el cerato, y una cuarta que proviene del agua manantial Rothwater. La oliva es la flor del olivo y bañ viene de la vida. Ambas son plantas silvestres recogidas en Italia y en España, y bañ en Suiza. El doctor Bach las conoció a través de amigos suyos y se siguen cortando en sus lugares de origen. En cambio, el cerato proviene de una flor, de un arbusto del Tíbet. Bach encontró en el jardín de una casa y al comprobar su poder curativo lo agregó al sistema. Rothwater es el único remedio que no proviene de una flor, que es un viejo manantial de Gales que tenía fama de poderes curativos, ¿sí?
Acá vamos a los 38 remedios que se dividen en 7 grupos enunciados por los estados emocionales. Remedios para los que sufren el temor. Voy a nombrar algunas porque si me pongo a nombrar 38 no nos terminamos más. Rock Rose, Aspen, entre otros. Remedios para los que sufren incertidumbre. Cerato, Wild Oat. Remedios para la soledad, Impatience, Heather. Remedios para los que no tienen interés en el presente. Olive, Clematis. Remedios para los que sufren desaliento o desesperación, o depresión, perdón, Star of Bethel o Estrella de Belén, que ya vamos a ver de qué se trata. Remedios para los que sufren sensibilidad a ideas e influencias, Century, Holly, y remedios para los que se preocupan por el bienestar, Vine, Beach y Rockwater. El rescate o Rescue Medicine, como se llama, tiene Cherry Plum, Rolls Royce, Star e Impatience, que es el que mencioné anteriormente. Ejemplos de padecimientos que pueden mejorar, bueno, ansiedad, apatía, ataque de pánico, autoestima, bronca, cansancio físico y mental, déficit de atención, depresión, desaliento, estrés, falta de confianza, entre otros. Retraimiento, rumiación mental, tristeza y demás. ¿Qué son las esencias florales? Son remedios vibracionales, no son medicamentos, y su interacción con otros tratamientos no tiene ningún tipo de riesgo, ¿sí? Ya que no tienen una acción bioquímica, por eso mismo se pueden utilizar en otros tratamientos. Actúan sobre el campo emocional, como dice él, desde adentro hacia afuera, como lo han mencionado en algunas otras ponencias, cambiando las emociones y creencias de la persona en cuestión. Voy a traer acá la estrella de Belén, y hablando de lo que es el duelo, la pérdida y la tanatología, esta flor en particular trata estados de shock y secuelas, ¿sí? Esta flor se utiliza para sellar grandes fugas energéticas ocasionadas por lesiones emocionales traumáticas, como duelos, pérdida, todo tipo de vivencias que dejaron huellas en el cuerpo físico. Flor cabecera más importante del sistema, la estrella de Belén viene a cicatrizar el alma y a regenerarla. Estrella de Belén, cabecera de los duelos, esencia floral para todos los eventos traumáticos, shock, traumas, toda situación que modifique el futuro, ejemplo, enterarse de una enfermedad, embarazo, etc. El duelo no elaborado trae síntomas físicos. Dolor de cabeza, náuseas, hinchazón abdominal injustificativo, insomnio, etc. Y esta flor aporta consuelo, calma y claridad mental. Esta flor no solamente se utiliza, para que sepan, que se utiliza una sola flor. Se utilizan de 5 a 6 flores, dependiendo de lo que el terapeuta considere que esa persona necesita, ¿sí? El mecanismo de acción y efecto de las esencias florales. Restablecen, como si fueran un catalizador, en contacto entre el alma y la personalidad. El alma puede hacerse escuchar de nuevo por la personalidad. Desde un punto de vista fisiológico, las vibraciones de las flores actúan sobre las vibraciones del campo energético del ser vivo, armonizándolo. Fíjense en qué importante esto a tener en cuenta. Cada bloqueo, que también he mencionado en anteriores veces y mis compañeros han mencionado también, o ruptura que se produce en los circuitos de energía, se convierten en un desequilibrio emocional, que si perdura, da lugar a manifestaciones en el cuerpo físico patológicas. Entonces, cada flor actuaría desbloqueando o suturando estas lesiones, disminuyendo su acción a medida que el equilibrio se recupera. Estos medicamentos actúan, por lo tanto, por acción energética y no química, como los de la medicina alopática tradicional. Por esta razón, los efectos que tiene una persona medicada con remedios florales pueda sentir no derivan rigurosamente de los efectos de la estructura de la persona. Esto explica porque cuando se describe un remedio floral erróneamente no daña. ¿A qué nos referimos con esto? Ahora voy a después explicar cómo se hace la entrevista, de qué consta y demás. El terapeuta va a tener en cuenta un montón de cuestiones. Si se llegase a equivocar eligiendo una flor diferente que no resulte en su conjunto del todo como se planea, para eso se hace un seguimiento y para eso se va ajustando a medida del tiempo. Este error, como dice acá, no va a inferir en nada, no le va a provocar más daño, ni va a hacer nada
simplemente no va a actuar, digamos, en una medida mayor energéticamente hablando. Las flores no actúan si la emoción correspondiente, como digo, no está en equilibrio, así que no pasa nada. Entre otras palabras, la respuesta es individual y, como decimos siempre, varía de individuo a individuo porque somos personas diferentes, diferentes formas de sentir, de pensar, de ver la vida, etc. Todo cambio de tipo patológico que se observe durante el tratamiento no se debe a la acción directa del medicamento, sino a las movilizaciones del organismo en su proceso curativo. Estas reacciones se observan todos los remedios que corresponden a los estados mentales caracterológicos o crónicos. Existen cuestionamientos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, desde la medicina tradicional al respecto de este tipo de terapias. Por ejemplo, ¿cómo se verifica la acción de las flores? La respuesta es simple. Por la respuesta clínica a la toma de medicamento floral. Otra objeción habitual que seguramente actúa por sugestión, que es lo que dicen cuando rebaten este tipo de terapias, y para descartar este tipo de creencias, basta con administrarle los remedios florales a plantas o animales y observar sus efectos para darse cuenta que no es sugestión lo que está actuando, que las plantas tienen un poder vibracional en cada objeto, persona que se dé o se ponga. Lo señalado anteriormente tiene su origen en que los seres humanos nos hemos olvidado por completo de las cuestiones culturales que he escuchado a lo último decir, no me acuerdo el exponente de ayer, perdón, que hablaba mucho sobre el contacto y nuestras raíces y volver a lo que tradicionalmente tenemos, que son las plantas, que han sido medicamentos de la humanidad desde el comienzo de la humanidad, desde la antigüedad. Entonces, no hay que sorprenderse que las flores silvestres curen, porque así lo han hecho y lo seguirán haciendo hasta que este planeta se termine o hasta que nosotros partamos de este plano. El efecto de las flores es muy suave en general y puede observarse además algunos efectos interesantes. Uno de ellos es la afluencia de sueños en los comienzos del tratamiento o de la toma de un remedio nuevo. Otro es el percatarse acerca de sus propios procesos psíquicos. Lo que ocurre espontáneamente lleva a la persona a un cambio de conducta. Aquellas personas que han tomado las flores asiduamente y por un tiempo, ven cambios personales y experimentan, según el cuadro que presentaban, una gran mejoría, se sienten libres, independientes. Es como recuperar la vida nuevamente después de haber sido violentado por una situación de angustia tremenda, como una pérdida, un duelo o lo que fuese. Las flores actúan a través de su acción vibracional al armonizar el desequilibrio, como dije anteriormente, emocional, sin necesidad de actuar sobre lo negativo, ya que su acción consiste en el desarrollo de las virtudes opuestas al que se presenta al paciente. De ahí la sensación de que se está en una transformación, ¿sí? Una vez superado el bloqueo, la energía del yo superior, que también hemos hablado mucho, o tiene mucho que ver en estas nuevas terapias, llamémoslas así, puede ser utilizada con plenitud por la persona. Entonces, estas terapias lo que van a hacer es acercarnos vibracionalmente a sanar esta rotura, este desequilibrio energético y este padecimiento físico, ayudándonos y dándonos el proceso necesario para poder hacer la sanación. Como digo siempre, nadie bajo ningún concepto debe abandonar sus terapias convencionales, tratamientos médicos, psiquiátricos, psicológicos, etc. Estas terapias, las terapias holísticas, alternativas, las flores de Bach o este tipo de cuestiones son un complemento que ayudan para trabajar en forma global al individuo. Bach dice que al suceder esto ejerce un efecto sobre todo el ser en todas las partes del aura. ¿Ven cómo volvemos a hablar de esta energía que somos? Él tenía la concepción y la conciencia de que no éramos solamente un cuerpo físico. Y como era muy intuitivo, tuvo la capacidad de generar este sistema que obviamente lo puso a prueba en él mismo, y ahora lo vamos a ver, para tener una comprobación, como decíamos antes. El hecho de que las esencias florales entre sí entren en contacto con el yo superior explica prácticamente por qué es compatible con todos los medicamentos y todas las terapias que en su mayoría ayuden al cuerpo físico.
Las flores de Bach actúan como impulsos divinos de energía más allá de los planos de la vibración. Bien, acá vamos con esta parte. Como terapeutas, antes de esta parte, ¿qué hizo el primero? Vio que estas plantas tenían un poder y para poder generarlas y que la tuvieran en cuenta, como hablamos o se habla cuando uno quiere tener una institución, como en el caso de la institución presente, uno tiene que ir a la parte legal y para tener la parte legal, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer todo lo correspondiente. Entonces él se tomó el tiempo de elegir las plantas, de ver sus cualidades, de hacer sus preparados, vamos a ponerlo de esta forma, y de practicarlo en él, teniendo en cuenta que él tenía una personalidad bastante sensible, que también era afectado como ser humano por cualquier otras cosas, entonces él preparó un cuestionario para sí mismo para tener referencia de cómo iba el tratamiento que él iba a aplicar en el primero. Entonces, se iba haciendo las preguntas de cómo me encuentro, de qué estoy, de qué es lo que quiero lograr con este tratamiento. Por ejemplo, quiero superar o quiero dejar de sentir tristeza extrema. Entonces, en esta sabiduría de lo que cada planta significaba, armaba su componente y se ponía a tomar el remedio. Que el remedio se toma, remedio por decirlo de alguna manera, estas terapias como mínimo tienen que ser utilizadas durante 3 meses. ¿Por qué digo durante 3 meses? No es porque al terapeuta le convenga económicamente retener 3 meses a una persona asegurándose del dinero, sino porque a lo largo de 3 meses uno va haciendo, como dije anteriormente, ajustes si ve que la persona sigue igual, si el remedio no ha hecho efecto en su manera completa o si siente que le falta. Entonces va agregando, cambiando los componentes. Esto es lo que hizo Bach. Una vez que lo aplicó en él, fue tomando nota de cómo se sentía, de cuáles eran los cambios, etcétera, etcétera, y después hizo la comprobación correspondiente para que obviamente la Organización Mundial de la Salud pudiera aprobarla y tomarla como una terapia alternativa, digamos, que no fuera algo que quedara en él o en sus colegas, ¿sí? Esa es la entrevista que él hizo para sí mismo. Como terapeutas hay que tener ciertos parámetros, ¿sí? A los que vamos a pasar ahora. Espérense un segundillo, porque tengo todo por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero es una consulta como una consulta médica, como una consulta con el psicólogo. Se saca turno, la persona en cuestión viene, se le hace su consulta, hay una sugerencia de historia clínica. Si la persona tiene una historia clínica, se la va a pedir, se le pide nombre y apellido, teléfono particular, etcétera, fecha de nacimiento y todos, el motivo de la consulta, etcétera. Le preguntamos qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que no, por qué está ahí y todas las cuestiones que tienen que ver con el motivo de su visita. Y después, en base a esta consulta, lo que vamos a hacer es prestar atención a su gestualidad, leer entre líneas lo que dice. Hay muchas personas que son verborrágicas y dicen todos, hay muchas personas que no dicen nada y hay que sacarle todo este tipo de cuestiones, qué tipo de personalidad tiene, etcétera. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es armar, vamos a ir anotando estas cosas para tener en cuenta qué tipo de personalidad tenemos enfrente, cómo es su gestualidad, cuál es el problema que lo trae a la consulta y en base a eso vamos a hacer el preparado de las flores. La primera regla que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los síntomas que tiene la persona. Ejemplo, insomnio. Quizás en la charla o en la consulta a nosotros no nos va a parecer o no nos dice nada que tiene insomnio, pero le tenemos que preguntar qué te mantiene despierto, por ejemplo, como para ir sacando ideas, ¿no? Y una cosa que también en muchos de los casos el terapeuta floral, si ya tiene o es sensible, vamos a poner así, o es un terapeuta de terapia holística, ya va a tener una sensibilidad y ya va a poder percibir otras cosas también que van a servir. La segunda regla es no dar demasiados remedios florales. ¿Por qué esto? No se aconsejan más de 6 flores en los preparados. Como dicen, menos es más. Si se necesitara, porque es un caso extremo, se pondrían hasta 9 flores, pero no más que esos. Porque si no, no van a hacer el efecto que necesitan, ¿sí? Entonces,
tener en cuenta si es una persona muy hiperactiva, si está como muy sobrepasada según la situación, y después ir anotando. La tercera regla, jerarquizar las emociones que nos presenta el desequilibrio. Es decir, tratar de individualizar la emoción, depresión, irritabilidad, ignorancia, intolerancia, soledad, etcétera, porque anteriormente mencioné que cada flor tiene un grupo y trabaja sobre ciertas cosas. En combinación vamos a trabajar con varios grupos de flores que tengan distintas emociones, ¿ok? La cuarta regla es para los estados emocionales conscientes o no, que se pueden observar a nivel superficial, y esto hay que tener cuidado, porque hay que ser un buen observador, por eso digo de la gestualidad. Tal vez el paciente no sepa o no sea consciente, y debemos mantener la distancia para observar esto que estoy diciendo yo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es la percepción que yo tengo de esta persona que acaba de entrar a mi consultorio a hacer esta consulta más allá de lo que me diga? ¿Sí? Por eso no hay que adelantarse a estados que tal vez no aparezcan. Porque tengamos en cuenta que todas las personas, que el trabajo de las flores es como de la cebolla, va abriendo capa por capa, entendiendo que estamos hablando de formas vibracionales, ¿no? Entonces, si hablamos de depresión y nosotros intuimos que no es depresión, que es odio, por lo que está diciendo, prescribimos para la depresión, pero también tenemos una nota de lo que nos significó que había odio, para poder sumarle la flor correspondiente que lo ayude a esta situación. La quinta regla, las flores, como digo, actúan por capas, desde la superficie hacia adentro. Por ende, por eso se habla de que el remedio lleva su tiempo, hay que darle tiempo, nosotros vamos a hacer un seguimiento dentro de los 15 primeros días, no invasivo, ¿sí? La primera consulta es presencial, yo voy a tomar todas mis notas, yo como terapeuta, en base a todo esto que acabo de tomar y de su problemática, voy a armar el remedio de las flores, con la cantidad de flores que me parezca conveniente, y a los 15 días voy a mandar un mensaje para saber cómo va su evolución, para saber cómo se siente, si notan alguna mejoría, si se siente igual, si está más aliviado, etc. ¿Por qué digo esto del seguimiento? Porque acá hablamos del reajuste de estas flores que quizás no hicieron efectos. Hay personas que son muy resistentes a los cambios y a las cuestiones más allá de que busquen ayuda. Entonces, si aparece una persona y yo le doy una cierta cantidad de flores y una de esas no hace el efecto necesario, yo necesito volver a ajustar. Lo que tiene de bueno esta terapia, como dije anteriormente, es que no va a generar un daño en la persona. No va a ser el resultado óptimo, pero vamos ajustando, ¿sí? Entonces, se saca una flor, se pone otra. Y en este conversar, en este charlar, en este compartir, vamos abriendo. Quizá las personas nos cuenten alguna otra cosa que en su primer consulta no dijo, cómo se siente, etcétera. Y vamos abriendo un poquito más, ¿sí? Entonces, las terapias florales también son una manera de ayudar en las pérdidas, en los duelos, además de las terapias convencionales que todos tenemos, están a la mano. Son 38 flores que hay que tener conocimiento de que para qué trabajan, de qué son y demás. Pero aparte de esto es como digo, como dice acá Bach, hay que ponerlo primero en uno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si alguno en algún momento quisiera ser terapeuta floral, lo que va a hacer es capacitarse, aprender, y antes de poder trabajar con un otro, como venimos diciendo, y como se repite muy seguido, pasarlo por el cuerpo. Cómo este complemento de flores a mí me está resultando, independientemente de para qué yo la quiera, si quiero no tener insomnio, si quiero mejorar el estado de ánimo, si quiero dejar de sentir tristeza, si quiero dejar de estar hiperactivo. O sea, yo voy a tener en cuenta que este trabajo lo voy a pasar por el cuerpo y me voy a tomar el tiempo necesario, así como lo hago con el paciente, de que sean 3 primeros meses para que yo lo ponga en práctica en mí. Y estar seguro de que una vez que yo sé lo que significa o yo sé qué bien hace, puedo aplicarlo en un otro. Lo que no significa que aprendiéndolo racionalmente y sabiendo los pasos a seguir y sabiendo cómo tengo que hacer,
no pueda ejercerlo. Digo, conciencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque hoy por hoy hay muchas puertas abiertas, hay muchas cosas, hay mucha facilidad, hay mucha información y podemos agarrar o tener la mala suerte de tener a una persona que no tiene en claro que para hacer este tipo de cuestiones hay que ser profesional y hay que ser consciente, porque si bien con esto no hacemos un daño, pero le estamos haciendo perder el tiempo a una persona que realmente necesita superar X situación. Entonces, cuando tomamos algo, cuando aprendemos algo o emprendemos algo, sobre todo los que trabajamos para ayudar a otras personas, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. No es que simplemente lo digo de oído, porque lo aprendí de memoria, y porque queda bonito, y porque es lo que dice todo el mundo. No, yo lo aprendo y lo aprendo bien, para garantizarme la tranquilidad de que sé lo que estoy haciendo. Puedo también estudiarlo por curiosidad, para saber, para informar, o siendo un profesional de la salud, sea tanatólogo, sea lo que fuese, puedo recomendar, ¿por qué no probás con flores de Bach? También te ayudaría, le decimos a la persona, o te ayudaría con esta situación, complementarlo con esta terapia, o con una terapia de péndulo, o dependiendo del caso, del duelo o la pérdida, o con una terapia de linaje femenino, o con una terapia del útero, o con una constelación, o, ¿se entiende? Si no lo van a aprender, es muy bueno saber, y creo que todos los que están acá tienen mucha hambre de conocimiento, de seguir sumando, de seguir aprendiendo, y me parece que esto tiene que ver con esto, ¿no? De entender que por suerte no somos locos, porque pareciera que somos los pocos que estamos en esto, o que somos los menos, o como que recién se está viendo todo este tipo, más allá de que las flores de Bach sea un tema que ya han escuchado mucho por ahí. He escuchado una poniente ayer que hablaba de lo cuántico, y esto parece para el resto de los mortales que de qué me está hablando, ¿no? Esta resistencia, ¿de qué me habla de energía? ¿Qué me quiere decir? Yo voy al médico y que el médico me diga que tengo y me lo resuelva y se terminó. Digamos, porque conceptualmente nos enseñaron que somos mente y somos una materia. Se olvidaron de que somos un espíritu, que somos un ser, que somos energía, y estamos aprendiendo o reeducándonos a que somos eso. Entonces surgen estas terapias que son un complemento, y que de todas maneras no es que, porque yo lo dije hoy, porque me levanté y dije hoy se los digo, y quiero que sea así, lo van a hacer. Digo, cada persona va a llegar a la terapia en el momento justo que le corresponda. Porque quizás uno le dice, ay, podés probar con tal terapia, y no le resonó, como decimos nosotros, o no le interesó, o le pareció que no. Cuando está listo para recibir, listo para abrirse, es un camino que ya viene haciendo en cuanto a su sanación propia, ¿sí? A la sanación de estoy enfermo, estoy de duelo, quiero dejar esta tristeza, me pasa tal cosa. Y hablando de pérdidas o duelos, la pérdida de perder un trabajo, de cambiar de ciudad, de dejar a los amigos, a la familia, de estudiar, del desmembramiento familiar, de la pérdida de un ser querido, etc. ¿Se entiende? Entonces, esto aparece como para que nosotros podamos darle lo que falta, ese sabor que le falta. Vamos por lo físico porque es lo primero que se plasma en nosotros. Tenemos ese dolor, esa angustia, etcétera, etcétera. ¿Y qué va? Bueno, voy al médico, psiquiatra, psicólogo, médico clínico, lo que fuese. Se despierta una enfermedad. Hablando también, mencionando ayer de la poniente ayer, de la biodecodificación. ¿De qué me está diciendo este síntoma? ¿De dónde viene? ¿Qué lo originó? Nadie se pregunta. Nosotros vamos al médico, por ejemplo, yo hoy, que hace días que estoy con dolor de garganta. Ay, me duele la garganta. Bueno, dame tal cosa. Porque ¿hace cuánto que estás así? Hace de tal día que estoy así. Bueno, tómate esto, andate esto, punto, listo, ya está. Pero ¿por qué vino este dolor de garganta? ¿Qué fue lo que yo no dije? ¿Dónde se originó? Eso no lo hace nadie y no lo hacemos. Nosotros vamos cuando el síntoma ya está presentado, cuando tenemos algo violento y algo inesperado, como por ejemplo la pérdida de un ser querido. O tenemos que dejar el trabajo, o nos echan del trabajo, o una separación, o lo que sea. No podemos gestionar nuestra emoción, no sabemos cómo hacerlo, hacemos lo que podemos, nos enquilombamos, y después se manifiesta, porque lo tragué, porque no lo dije, porque tuve que ser pilar para el resto de la familia cuando papá falleció. Bueno, yo acudí a sostener a mamá y a sostener, que alguien también ayer por ahí decía, ¿no? Yo sostuve a tal, mientras tal, y la persona, su duelo pasó, y entonces en ese momento ya está, pero años después se presenta con una patología, tiroides,
algo en algún órgano, la emoción se instala en un órgano. Entonces, estas terapias vienen a ayudar para que comprendamos que somos más que cuerpo físico y para que aprendamos a abrir más la cabeza. Si bien puede ser que hoy no la utilice, mañana, pasado, a algunos se lo puedo decir, che, ¿sabés que escuché esta terapia? Si a vos te interesa, buscá, googleá, preguntá, informate y fíjate si te sirve. ¿Sí? Estamos tratando de aprender a mirarnos hacia adentro. ¿Qué es lo que tienen todas estas terapias? A mirarnos hacia adentro. Y eso habla, por eso ahora está todo el mundo como diciendo, hay que meditar, hay que, el mindfulness, y a veces lo toman como a chiste. No, estas cosas como el tai chi, el arte terapia, la danza, el yoga, la meditación, el reiki, nos traen y nos invitan hacia adentro, a conectar con qué me está pasando a mí. Por eso las respiraciones conscientes, por eso es registrar qué nos pasa en el cuerpo físico. Y ahí, cuando llegan las terapias, porque previamente habremos hecho un camino de médico clínico, psiquiatra, psicólogo, bla, 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 cuando llegan las terapias porque ya estamos listos para recibir lo que nos da esa terapia. Y porque lo buscamos nosotros también. Y porque el profesional también te dice, ¿por qué no probás con esto? Es por ahí. Todo esto que estamos haciendo, todas las ponencias que han habido hasta ahora y todo lo que muchas personas, como esta institución, desde otros lugares, desde su lugar, están haciendo, es aprendiendo a abrir los corazones y la cabeza de profesionales para que tengan más herramientas para ayudarles a entender a todas las personas que, como decimos, todo está dentro nuestro. No sabemos cómo, no sabemos, bueno, para eso está el profesional. Y de ahí vamos bajando. Profesionales, tanatólogos, ayudantes terapéuticos, en el área que sea. Todos estamos ayudando a que la persona que está sufriendo entienda de dónde viene su dolor, no lo tape con una medicación, porque hoy a mí me van a dar algo para la garganta, genial, dentro de 2 días voy a estar divina, y yo no registré porque me pasó esto. No se trata simplemente de tomar aire, de que quizás fue el cambio de temperatura, se trata de registrar qué pasa en nosotros. Un ejercicio que está muy bueno para que hagan también es cuando les pasa algo, cuando sienten angustia o lo que fuese, y no es en el momento, que a veces las angustias y las emociones simplemente se presentan, tómense en el trabajo de decir, voy para atrás, ¿qué me pasó esta semana? Escuché algo, me impactó algo, escuché que alguien falleció, sé que alguien está enfermo, alguien me habló mal, perdí el trabajo, discutí con mi pareja, mi hijo le pasó tal cosa. Si vamos para atrás un poco y empezamos a registrar qué hicimos, vamos a registrar esta angustia que se presentó un día que no me pasaba nada. Entonces, todas estas terapias con estos genios y estos maestros que han tenido la capacidad y el conocimiento y han trabajado para traernos, tienen que ver para el trabajo propio que tenemos que hacer todos nosotros. Entonces tenemos profesionales que están derivados para ayudarnos y entre todos estamos tratando de hacer un mundo más sano, un mundo donde haya sanación. Yo digo que no es curar, sino es una transformación, porque las heridas, los duelos, las pérdidas, etcétera, siempre dejan una marca, nunca se terminan de olvidar. Y no hay por qué borrarlas tampoco, sino van haciendo su transformación y llegado el momento puedo ver esa situación sin sentir dolor, sin sentir angustia, sin sentir pena y agradecer y mirarla porque ya transité y lo pude transformar. Así que les agradezco un montón, espero que les haya servido. Les dejé bibliografía ahí para que chusmeen un poquito. Busquen información en internet, hay mucho para ver, y cualquier cuestión, abran sus corazones, fluyan, chicos, busquen, sean curiosos, pregunten, pregúntenle a un otro, ¿de qué se trata esto? Si escuchan hablar de algo y les resonó, ¿qué es esto? ¿De qué es? ¿Qué significa? Yo lo puedo adaptar, quizás le pueda servir a un otro. Eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando para tener un mundo mejor, para aprender a sanarnos, a transformarnos y a entender qué nos pasa. Ya no tenemos, como quien dice, los ojos cerrados, se cayeron los velos, se terminó, estamos en una etapa
muy transformadora. Así que les deseo a cada uno de ustedes que tengan esta transformación, que la reconozcan, que la pongan en práctica en ustedes, desde los puntos que quieran, y que se abran y puedan expandirse para que todos estemos bien. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Livet, que para el día de hoy también nos regaló sorpresitas. Vamos a recordar el premio que nos brindó. 3 clases de yoga para 3 personas. Esto se va a estar sorteando el día de Muchas hoy. gracias, Así que, Patricia. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Porque hablé como, o sea, como que... Preguntas, consultas, dudas. Si no, no pasa nada. Cualquier cosa lo vuelven a ver al video y listo. Pero busquen, investiguen, que de eso se trata. No, nadie pregunta nada. Bueno, genial, porque así no digo nada. ¿Qué dicen? Yo desconocía. yo desconocía las flores de Bach. Bueno, yo también en su momento, y como digo, yo quiero mi premio, dice Laura. ¿Qué premio están reclamando premios? ¡Qué vergüenza! Escúchame, yo tampoco sabía, y más o menos les voy a comentar un poquito cómo fue mi recorrido chiquito, que lo dije ayer en la otra ponencia. Yo me dediqué toda la vida a hacer entrenamiento, pilates, yoga vino después, danza, etcétera. Soy coreógrafa, etcétera, etcétera. Cuando me enfermé, porque todo lo que estamos, o la mayoría, nos llevó a algo, ¿no? Se enfermó un familiar, alguno hablaba ayer de un, no sé si un hijo, de un niño con alguna patología, que obviamente antes no teníamos conocimiento de nada, es diferente, ¿no? Es diferente a mis otros hijos, es diferente y nadie me dice qué tiene, ni qué hacer, ni a dónde recurrir, ni nada. Todo nos lleva a aprender mediante algo que nos sucede. Una vez que me enfermé, haciendo un poco luego de llevarme a los extremos, y también aprovecho porque he escuchado algo que quizás no haga la diferencia porque no soy quien, pero dijo una colega o una poniente los otros días que la familia, no me acuerdo el nombre, por eso pues soy un queso, la retaba porque siempre está haciendo, y ella decía que ella ama y es una apasionada de lo que hace. Y yo comparto hasta cierto punto esta pasión porque yo era una loca también de lo que hacía, hasta que me enfermé. Y digo, no nos tenemos que perder en este apasionamiento de ayudar a un otro, porque ¿saben qué? Y más allá que no les caiga la ficha, y más allá que no sea yo porque no soy nadie, perdemos muchas cosas cuando somos así de cegados por lo que hacemos. Porque nos perdemos a nosotros mismos, porque nos enfermamos a nosotros mismos y porque descuidamos a nuestras familias. Es una apreciación personal, lo digo por algo que yo misma he atravesado, y cuando alguien dice así me da como una cosa, digo, ay, por favor, ojalá que pueda timonear un poco y no ser tan en cuanto a lo que uno hace, ¿no? Porque obviamente estando con personas que necesitan, uno tiene esta cosa de querer salvar al mundo. ¿Y quién nos salva a ustedes? Es la pregunta. ¿Quién nos salva a nosotros? No nos salva nadie. ¿Y qué pasa, chicos? Pasa que cuando el cuerpo explotó, se terminó. Ahí paramos. ¿Por qué? Porque antes no lo pudimos ver. La familia, el reclamo te lo va a hacer siempre. Y también te lo va a perdonar porque te aman. Y en esta concepción abre un paréntesis y bueno, ellos saben cómo soy, saben que yo soy feliz haciendo esto y me lo van a entender. Yo no estoy tan convencida de que sea tan justo. Apreciación personal, tómenlo como de quien viene. Pero por favor, no se pierdan a ustedes mismos. Porque cuando uno se pierde en la pasión de lo que uno ama por ayudar a un otro, se olvida de uno mismo. Y después, ¿quién nos ayuda? Encima de todo, somos tan apasionados que cuando no podemos hacer lo que nos apasiona, nos sentimos peor, porque debiéramos estar pudiendo ayudar a ese otro, y haciendo, ¿y qué estoy haciendo en esta cama? Y no me puedo levantar, y no puedo hacer esto, y no puedo hacer otro, y no puedo, y no puedo. Y ahí empezamos con nuestros propios monstruos o con nuestras propias cosas.
no nos perdamos por más apasionados que seamos. Tengamos tiempo de ocio. Sí, que el mensaje llegue a quien le corresponda, por favor, de verdad se los digo. Después de haberme enfermado, volviendo para no robarle la ponencia que sigue, aprendí Reiki, porque la sensación de los ataques de pánico eran tan espantosas y yo no tenía control sobre mi cuerpo. Y la perfección y la estructura mental, como vos, que sos tan fuerte, que podés con todo, que tenés que vamos para adelante, no podés con esto, yo me quería sacar esa sensación de encima y aprendí a hacer Reiki. Y el tiempo me fue llevando. Un día hice Reiki, otro día me fui metiendo por otra cosa, y me pasó algo muy loco y digo, entendiendo que cada uno tiene un camino, yo ya tengo muy bien en claro el mío, de hace mucho tiempo, hay muchos que todavía están deambulando por ahí. Empecé a hacer el profesorado de yoga y lo dejé. Me gano en una competencia de danza, para hacer corto el relato, un viaje a Villa Elisa para los profesores, bla, 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 me fui, estando en una clase, en medio de una piscina, con una profesional de la hostia, ayer haciendo tai chi en medio del agua. Lo único que tuve claro, tengo que volver a hacer el profesorado de yoga. Y después de ese viaje volví a retomar el profesorado de yoga. Y digo, nada es casualidad. Y ahí empecé yoga para adultos, yoga para embarazadas, yoga para niños, stretching aplicado al yoga, en la sanación de la niña interior, y se fue abriendo Tamiana, se fue abriendo Flores de Bach, se fue abriendo constelaciones, se fue abriendo, ¿se entiende? Porque te va llevando esto a tener conocimiento. Si hubiese sabido de las Flores de Bach cuando tuve los ataques de pánico a los 37 años y no hubiese sufrido todo lo que sufrí, pero interpreto y entiendo que ese sufrimiento me dio mucho conocimiento de mí misma. Y esto de entender que no somos superhéroes, no tenemos por qué serlo, no tenemos por qué salvar a nadie que no lo pide, tenemos que ocuparnos de nosotros. Primero nosotros para poder ayudar a un otro. Con esto que digo, que han dicho mis colegas y compañeros y profesionales que están en las ponencias, tenemos que pasar por el cuerpo. Y después ayudamos a un otro. Así que muchísimas gracias, espero que hagan lo propio, no tomen nada, no desestimen ni una palabra de lo que dije, porque muchos de los que están acá saben que el mensaje fue para ellos. Así que besos enormes, que tenga un éxito la siguiente ponencia, nos estamos viendo mañana y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Libet. Un placer. Bueno, ahí me tengo que poner todo el poncho completo porque vengo del día cero prácticamente con esto y que se hace pesado estar todo el día, pero enriquece. Y bueno, sí, uno es apasionado y deja todo y ahí, bueno, sí, me pongo todo lo que largaste me lo agarro yo. Así que agradecerte porque cada espacio que compartimos con vos es muy sanador, va llevando. Fíjate cómo cada cosita parece insignificante en el todo, pero si uno lo focaliza y lo puntualiza, mira cómo varios de los chicos que están hoy acá decían, yo la sentí nombrar, pero no sabía qué era, o yo nunca lo había escuchado. Sí. Y a veces esto es natural, que también lo mencionaba un poco el profe Daniel Rayil en la ponencia de Oscar recién, que dijo que esto de las terapias alternativas, lo natural, ¿no? Va llevando y va haciendo un caminito en que vayan surgiendo todas estas herramientas en el medio y en el transcurso. Así que agradecerte por lo que nos mostraste hoy, por el material que nos brindaste, por los premios, como siempre. Y bueno, invitar a todos a que se puedan comunicar con Libet, a que la puedan encontrar en las redes sociales, a que puedan ir tomando notas en estas ponencias sobre lo que les gustaría preguntar o conocer de cada profesional para el último día en el que están todos invitados para asistir, para estar presentes, porque vamos a estar todos o la gran mayoría que podamos estar como disertantes, ponentes y demás, para evacuar dudas, para compartir, para aprender también de los demás, porque como bien decías vos y como lo hemos charlado muchas veces, no existe la verdad absoluta, nadie tiene toda la razón y es importantísimo poder tener la humildad de aprender todo el tiempo de todos. Así exacto. que Vanessa levantó la mano. Sí.
invitarlos a esto, a que vayan tomando notas de lo que les gustaría preguntar para el final, para ir alineando también caminos, y que bien también lo dijo Oscar en la ponencia anterior, y poder compartir. Vanessa, Hola, muy buenos días a todos. Nada, como pequeño comentario quería comentar que anoche me tomé el trabajo y el tiempo de escuchar las disertaciones también de Teresa Escobar Ruiz y Susana Kremer, donde obviamente vi el testimonio de Lisbeth y me llamó muchísimo la atención. Este no es un horario en el que yo podía estar participando, hoy mi hijo no tiene clases, quien tiene cierta patología. Y que tus palabras me llegaron, Lisbeth. Es el proceso el cual llevo adelante también. Hice anoche el trabajo de arte terapia, muy hondo, muy hondo, muy profundo. Así que nada, te agradezco, escuché con muchísima atención y créeme que le voy a dar utilidad a esas gotas. De buena manera. Voy a poder ayudar a mucha gente. Está muy bueno, te agradezco que compartas también. Siempre con el acompañamiento necesario. Sí, obviamente, no, está buenísimo, por eso digo, nada es casualidad, ¿no? El tema que hayas podido estar hoy. Lo interesante es, bueno, cada uno puede aplicar como lo sienta, ¿no? Que puedas ir haciendo todas las cosas que sientas hacer para seguir sanando. Estás haciendo muchas cosas en pos de esto que vos decís, de esta situación que vos tenés en particular. Y yo siempre digo que estas sincronicidades tienen un mensaje, ¿no? Un hilo conductor, como dice Mara, ¿no? Todos estamos para aprender. Por eso digo, pensando en lo de ayer, ¿no? Si bien a veces se quedan callados porque no tienen noción de lo que se está hablando, porque no quieren preguntar, porque les da cosa, porque se resisten, ábranse a escuchar y quizás lo que resuene con ustedes va a ser eso que les resuelva o que los ayude, que los aliviane, que quizás lo escucharon, una vez escuché tal cosa en tal y les quede. Y eso va a ser en el momento que corresponda lo que tenga que hacer. Así que te agradezco y agradezco a todos por su tiempo y bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que abramos los corazones, con que podamos entender todas las ponencias desde cada uno del lugar que corresponda y que podamos utilizar y aprovechar y preguntar, sobre todo para saber, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo. Así que lo mejor para todos, muchas bendiciones para vos y tu familia y bueno, a seguir adelante, que es lo que tenemos que hacer todos. muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Livet. Nos queda una ponencia con vos más adelante, donde vamos a hablar de yoga, ¿no es cierto? Así que bueno, están todos invitados a volver a escucharla en esto que es tan lindo. Nos encontramos 11 horas para ver y escuchar a la licenciada Katia Guamán, que representa a la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas de Perú. Así que quienes nos podemos quedar, nos quedamos en el mismo link y si no, siempre es el mismo link para todos. Muchísimas gracias.